Hola amigos, ¿cómo están? Soy Wilmar Merino y estamos una vez más transmitiendo en una edición en vivo, hoy con un invitado verdaderamente especial. Ustedes saben, nuestro país está viviendo algunas tragedias medioambientales de las que vale la pena ir tomando nota, ir tomando conciencia, involucrándose con algunas problemáticas que no son las que habitualmente nos ofrecen como menú televisivo, pero afortunadamente tenemos esta vía de comunicación para dar a conocer algunas cosas. Gracias a todos los que se van sumando a la transmisión. Hoy les decía, vamos a estar hablando con el Vasco Verde, como se lo conoce en el mundillo de, de los periodistas medioambientales. Estamos hablando de Sergio Elguezábal, gran periodista, tremendo, ¿eh? Ustedes lo habrán conocido, pero tengo algunos problemas lumínicos acá. Ahí lo vamos a corregir. Lo habrán conocido al Vasco por su tarea en TN, con aquel TN Ecología tan reconocido. Tiene ahora su programa en Radio de la Ciudad los sábados. Y bueno, es realmente una persona con la que quiero tratar de contagiarme de un poquito de optimismo, ya que todo este camino medioambiental, como les decía, viene muy lleno de... Y este señor suele siempre agregar a su mensaje una cuotita esperanzadora, que espero me la transmita. Ahí está el vasco Sergio Elguezábal. ¿Cómo le va, mi amigo? Bienvenido. Gracias, Wilmar. Un gusto poder compartir un rato acá por Instagram. Te decía a la gente que nos está siguiendo que bueno, espero contagiarme un poquito de esa cuotita optimista que siempre solés ponerle a tu mensaje, ¿no? Porque vivimos en un país donde si ya con la sola enumeración de problemas nos deprimimos. Tenemos un montón de provincias incendiadas, sobrepesca en los mares del sur, contaminación en ríos, en suelos, exportación de pescado de río, y así podemos continuar todo el vivo. Pero siempre le encontrás la vueltita para decir, bueno, pero también se hacen estas cosas, ¿no? Y tratar de balancear y no matar del todo la esperanza, porque si no, no nos queda nada abajo. Sí, sí, para llegar ahí, por ahí nos conviene un poco ponernos en el contexto actual, que tiene mucho que ver con alguna de estas cosas que vos mencionabas. La verdad que un cuarto del país hoy es una TEA, ¿no? Está Sí, incendiándose Fiero, me decía un paisano de Entre Ríos más temprano, que se han quemado bosques muy valiosos y de madera dura. Dice, cuando eso se termina de quemar es como la bomba de Hiroshima, como queda ahí, ¿no? Los bosques más de leña fuerte, de leña que son bosques nativos, que son de quebracho todavía en algunos lugares. sí. En Córdoba hoy escuchaba a Javier, un guía de montaña, que decía que en la ladera ahí del Cuchi Corral, donde está Sí, el río Pinto, bueno, que 400 años tardan en crecer los quebrachos. Cuando uno habla de maderas duras, habla de una tasa de crecimiento ultra lenta, de árboles que han sido testigos de la historia de Córdoba, de una Córdoba a la que le queda menos del 5% de su forestación. Y bueno, todo eso trae unas consecuencias enormes, no tener esos árboles, ¿no? Pero así bueno, es. me llamó la atención Y lo lento que crece. eso me parece que lo tenemos que ver también de modo integral. Como sabes, una catástrofe de esta característica es la suma de varias cosas que no se hacen bien, ¿no? O es una sumatoria de cosas. En este caso, efectivamente, tiene que ver con un modo de producir que ya es inaceptable, pero también con los cazadores que pueden dejar algún fuego, con la gente que pasa por el lugar y se incendia, pero básicamente con el cambio climático, ¿no? El cambio climático ha hecho que tengamos las zonas con una sequedad pocas veces vista, ¿no? Entonces, prácticamente todo el año es zona de emergencia, bueno, la bajante del Paraná y demás. Y por ahí, por eso quería partir un poco, Wilmar, de ahí, ¿no? Me parece que la humanidad vive en estas horas una crisis socioambiental como jamás la humanidad, por lo menos de las generaciones modernas. Y estamos ante el desafío de cambiar el paradigma de producir y consumir, de ir
por otros lugares, por otros caminos, que nos permitan atender que el ambiente es lo primero, ¿no? Si no contamos con un ambiente que pueda contener la vida de cada uno de nosotras y nosotros, va a ser imposible, no es viable. Y esto es lo que es, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de eso, ¿no? ¿Es viable o no es un negocio? ¿Es viable o no es negocio? O no. La administración de un país, una organización, ¿es viable o no? Y para que esas condiciones se den, me parece que hay que trabajar mucho tratando de atender las múltiples variables que hoy tenemos frente a nosotros, que nos obligan a revisar cómo nos transportamos, dónde vivimos, cuál es nuestro modo de relacionarnos, cómo son las ciudades que estamos eligiendo y demás, porque el calentamiento global está ahí, Wilmar, ha llegado para quedarse, tiene que ver con nuestras actividades, con los autos, con los aviones, con los barcos, con las cosechadoras y los tractores en el campo, con el modo de producir que tenemos. Entonces, ahí me Ahí, parece que hay que mirar para otro lado, ¿no? ahí sobre, sí, pero también fíjate que hoy escuchaba también a un guía de montaña que decía que esta desaparición del 90% del bosque cordobés, que amortigua la lluvia, porque Córdoba tiene 6 meses de lluvia, 6 meses de seca, lo tuvo siempre. Así es. Una cosa es el agua absorbida por un manto verde y otra cosa es el agua derivando eh, sin esa esponja hacia los grandes cursos que baja de manera destructiva, ¿no? Porque ya no está todo ese manto. Justamente una de las cosas graves que pasa en Córdoba, me parece que es que se queme el manto, que la reserva de futuras semillas para que nuevos árboles crezcan también se ha quemado, ¿no? Estamos todos ante una gran hoguera y ese es el problema de Córdoba, pero tiene que ver también con los métodos productivos, porque casualmente hace 2 años se han desactivado los faros estos para, ¿cómo se llama? Los alertas tempranas, ¿no? Estos Sí, puntos en las altas montañas para visualizar un incendio rápidamente, ir con una unidad de bomberos y apagarlo rápidamente. Si uno desactiva eso, que permitía apagar un fuego, y bueno, después tiene focos de incendios como sí. de hasta 15.000 hectáreas, como hemos tenido, hay una complicidad humana, no podemos hablar solo del cambio climático. Como decís, hay modelos productivos que en vez de generar alimentos apuntan a generar commodities. Los favorecemos con políticas públicas. Ayer vimos anuncios de baja de retenciones, ¿no? A oleaginosas que no son las que consumimos nosotros. Y tampoco vemos enormes incentivos o ninguno a un modelo de agroecología que nos permita consumir alimentos sanos. Entonces el panorama tiene que ver con una cuestión global, pero también tiene que ver con lo que hacemos en casa, ¿no? A mí me parece que esa es la clave y estamos asistiendo al estallido de la contradicción. Digamos, el gobierno nacional acaba de crear la Dirección Nacional de Agroecología en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero eso no basta si seguimos con un modelo que emplea toneladas y toneladas de agroquímicos. Seguimos sacándole a la tierra más de lo que nos puede dar, seguimos degradando los suelos, avanzando también con la frontera agropecuaria. El avance de la frontera agropecuaria significa eso, ¿no? Quitar a los suelos esa cobertura que decís, que incluye los bosques, que incluye el manto y demás. Entonces, ahí está la clave y Argentina no termina de decidirse. Ciertamente somos países que estamos como muy castigados. La economía nos tiene por el suelo, digamos, tenemos medio país en la pobreza. La mitad de los chicos que viven en la Argentina son pobres. Es muy doloroso lo que está pasando. Pero también eso ocurre a nivel regional, a nivel global. Se están replanteando los modos de producción. Ahí es cuando yo empiezo a linkear con esta parte más optimista que vos decís y digo, bueno, tenemos por delante un gran desafío que es el rediseño en todos los campos de lo que hacemos. Te diría que también arrancando desde cómo somos, ¿no? Un rediseño espiritual, si querés, una mirada hacia adentro, por qué lo hacemos, hacia dónde queremos ir, cuál es el propósito que tenemos como persona y después como comunidad. Me parece que revisar eso puede ser un lindo punto de partida para atacar todos los otros desafíos que vienen, ¿no?
Sí, hoy afortunadamente tenemos, bueno, vías de comunicación y de información que nos permiten estar conectados de una manera eh, impresionante para recibir información y personalizar nuestro menú informativo, ya no depender de lo que la tele nos quiera dar o no, tenemos nuestra internet, tenemos estas posibilidades de comunicación, el que entiende otros idiomas seguirá referentes en otros lados, se enterará, pero da la sensación, como decís vos, que el mundo ya está tomando un camino de vuelta de toda esta cuestión extractivista y tan agresiva con respecto a la naturaleza y nosotros seguimos yendo. De hecho, nuestro principal anuncio es una hidrovía, ¿no? Que Eh, tiende a justamente esto, a expandir la frontera agropecuaria allí a los humedales del delta, o sea, porque claramente, además de las consecuencias propias que va a tener hacer que un Paraná esté más profundo, yo pertenezco a esta organización llamada Río Sano, donde estamos bastante interconectados con hidrobiólogos como Luis Espíndola, Claudio Baigún, Norberto Orlán, y bueno, gente que viene trabajando mucho y de largo tiempo en este tema, y bueno, la verdad que están altamente preocupados, porque un Paraná más profundo, que va a ser una barredora más eficiente, esa agua extra que hoy ya vemos que no la tiene, va a salir de las aguas de los bañados, de las aguas de los esteros, toda esa tierra, como vemos, se trata de incorporar a una frontera productiva agrícola, una pampeanización de nuestro delta y de nuestro litoral, para convertirlo hasta el Paraguay en tierra sojera, ¿no? Para darle salida Fíjate, con esta hidrovía que, bueno, a partir del 2021 va a pasar a manos del Estado. Hoy creo que hay una empresa mixta, mitad estatal y mitad no, que es la que controla este tráfico, pero que no llega hasta tan arriba por las cuestiones del río. Pero se habla de enderezar meandros en el río Paraguay, o sea, estas cuestiones ya en el mundo están probadas, que producen un pasivo ecológico muy grande. fíjate que el nombre ya hidrovía liga Sí, al río con una vía, hidrovía, ligada al comercio, ligada a la economía. Y hasta que no entendamos que primero está la vida, que primero sí, está la protección del entorno natural y darle un valor, pero no solo en las palabras y en los discursos, sino un valor real, un valor que tenga que ver con los proyectos que nosotros diseñamos de cara al futuro de la Argentina. Y es una pena porque el país tiene espacios, como sabés, y climas y lugares y como para poder desarrollarnos y poder vivir inclusive en mucha mayor armonía de la que vivimos ahora, incluyendo a muchas personas, ¿no? Y esto no se ve. Por lo tanto, además de todo, esos proyectos que privilegian la economía, que la vienen privilegiando durante décadas, no han resultado efectivos para la mayor inclusión de personas, ¿no es cierto? Y eso es muy sí. grave y eso no va a traer jamás armonía entre nosotros, digamos. Si vos no tenés para darle de comer a tu hijo esta noche un pedazo de pan, un plato de sopa, te vas a poner un poco agresivo, no vas a poder contribuir a la generación de un país diferente, ¿no? Y en paz. A eso me refería con producir alimentos, con los modelos agroecológicos o con modelos, digamos, agroalimentarios. Ya ni siquiera aspiro a agroecológicos, pero agroalimentarios que permitan, aunque sea, alimentar dignamente a una población y no destinar todo a producir commodities. Pasa lo mismo con un tema del que poco se habla, incluso en ámbitos ecológicos, que es la exportación de pescado de río. Nosotros hace Sí. 26 años como país que estamos exportando pescado de río, somos uno de los poquísimos casos en el mundo donde esto ocurre, y el 75% de esa producción se va, se Mm, va, y los cupos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o como se llame hoy, se lo da directamente a los frigoríficos. claro. Es increíble, ni siquiera las provincias que son las tutelares del recurso. Y es Sí, todo por un lo tanto sistema, la las presión es provincias. permanente, ¿no? La presión es La presión es permanente. permanente y lo que se ha visto en estos últimos años es que la ecuación sobre el pescador isleño eh, ha pasado de ser de un periodo de sábalo de calidad a volumen, ¿no? Acá Exacto. hay que llenar tantos cupos de toneladas exportables y ya si el sábalo no alcanza el tamaño que tiene que alcanzar, el sábalo ha dejado de reproducir a los 42 centímetros, porque casi siempre lo pescan antes, y está reproduciendo a los 28, como una Mm, suerte de mecanismo de defensa
ante la ausencia de sus mejores ejemplares. Mirá las alteraciones, ¿no? Qué increíble. Es terrible, es terrible. Entonces, ese tema invisibilizado como tantos otros, porque uno cuando está involucrado, nosotros como pescadores vemos el Claro. deterioro, somos observadores primarios del recurso, que en estos momentos, mirá qué paradoja, no podemos ir al río, no está permitida la navegación, el coronavirus, no podemos pescar, pero los comerciales pueden seguir colando un Paraná que se quedó sin bañados y donde todo el pescado está encajonado en los grandes cursos. Ellos sí pueden seguir exportando y pueden seguir acopiando, incluso a veces cuando ya tienen el cupo de pescado que llegaron este año a completarlo, empiezan a acumular para el año que viene. Claro. Entonces el año que viene, si por ahí le rebajan el cupo, como ha pasado este año con un fallo, los clubes de pesca de Entre Ríos, la Federación de Clubes de Pesca hizo una demanda, y bueno, la jueza le pidió hubo una mediación entre esta gente que demandó, los clubes de pesca y el gobierno de Entre Ríos, y bueno, le pidió las cifras de cuánto. El gobierno no Claro. tenía idea de cuánto había, no tenía idea de cuánto tenían los frigoríficos ya metidos adentro. Además, Claro. ellos asumen que si se dice 15.000, que se puede sacrificar 15.000, que fue uno de los puntos a favor de los pescadores, 15.000 es para todo, para exportar y para comer en el mercado interno. Entonces hay que hacer una separación, no es todo para vos. Esto Así fue una de es. las no respuestas que tuvo la provincia, entonces la jueza falló a favor nuestro. Pero bueno, es otra de las tantas batallas invisibilizadas. Podemos ir al Mar del Sur y ver también que hay un descontrol allí. Tenemos una zona de exclusión con los ingleses. Bueno, Vos sabés que yo hace, qué sé yo, 15 años, 20 años, tuve la oportunidad, trabajando para Canal 13 y Todo Noticias, de hacer todo un patrullaje con Prefectura Naval y ver esa verdadera ciudad, me llevaron, sí, ¿eh? sí, Claro, una verdadera me llevaron ciudad. también. ¿Viste lo Sí, que es eso? Entonces uno ahí toma noción de lo que significa eso y también de la debilidad institucional de la Argentina, porque eso tiene que ver también con la actuación que tengan o dejen de tener los diplomáticos, porque digamos, eso está de algún modo acordado. Vos no podés tener esa ciudad que la vas a salir a tirotear a todos esos barcos que vienen y que están de contrabando en muchos casos. claro. Y la verdad que resulta impactante, a vos te debe haber pasado, cuando ves ahí decís, ah, la pucha, esto es una depredación que no tiene nombre, ¿no? Sí, y la legislación internacional indica que hay que hacer la persecución en caliente, o sea, desde que el Sí, avión radar fotografía el barco y lo geolocaliza y da aviso, hasta que un barco sale de Madrid o de Chubut y va a ese pesquero chino que normalmente te traen cascajos viejos que después te lo dejan sí, acá en el puerto, sí, porque no los reclaman porque sale más caro que la multa, entonces te los dejan acá. Tenemos ahí puertos enteros llenos de barcos, un cementerio de chatarra. Bueno, es todo un sistema hecho para depredarnos que la verdad que duele. Y después se he vuelto de ese patrullaje al edificio Libertad, donde tienen un mapa de la Argentina, del litoral marítimo del tamaño de una pared entera, y sí. veía todas esas lucecitas en la milla límite, y la verdad que te produce una profunda angustia. Pero quiero que me hables de vos, qué cosas te alegran de lo que está pasando a nivel medioambiental y qué cosas, bueno, son las que te ocupan. Obviamente a nosotros los temas ríos nos tiene muy encima, pero a vos, ¿en qué anda tus intereses, tu corazón, tu ocupación? Mirá, me interesa mucho poder seguir periodísticamente lo que ocurre en torno a las nuevas ideas, a todo aquello que nos pueda sacar justamente de estas situaciones. Y me interesa seguir qué pasa con los liderazgos, qué pasa con los jóvenes. Eso me da una esperanza, porque hay toda una camada, hay algunos que no, pero hay toda una camada que tiene una conciencia diferente y que nos está interpelando de algún modo a los adultos, pidiéndonos justamente unas definiciones más claras en favor de la vida. Nos hablan de la alimentación que desarrollamos, nos hablan de los vínculos, nos hablan hasta del lenguaje. Y a mí me parece que eso hay que atenderlo, ¿no? Me da una esperanza porque eso habla justamente de cambiar el paradigma. Son acciones que nos Sí, invitan a cambiar ese paradigma, que yo creo que hay que mirarlo amorosamente. Industrial
lo hicieron realmente creyendo que iban a establecer empleos de calidad, buena justicia para todos, buena educación. Pero hoy, visto con este paradigma, estamos descubriendo que hay que cambiar las cosas. Y ahí hay todo un ámbito de organizaciones y de personas que a mi modo de ver es una especie ya de salto de conciencia, ¿no? Que hacen acuerdos y negocios de otro modo. No sé, están las empresas B que tienen un modo de relacionarse con el planeta y con el ambiente más respetuoso, donde lo que importa es el entorno y las personas, básicamente. Privilegian eso. Y esos movimientos cada vez crecen más y cada vez nos animan a mirar de otro modo. Cuesta, Vos como decís que hay sabemos. anticuerpos civiles, digamos, empieza a generarse toda una red de gente con otra sensibilidad, otra mirada. Sí, y en las instituciones y en las empresas, algunas personas, insuficiente el número todavía, pero algunas personas que están viendo esta inviabilidad de la que hablábamos antes. Hay un modo de hacer las cosas que es inviable. Nosotros no podemos seguir pensando en que vamos a producir inacabadamente en un planeta finito. No, no se puede producir todo el tiempo más con la degradación de los suelos, insisto, con lo del cambio climático. A mí me parece que la pandemia ha sido el catalizador para que podamos ver muy bien algunas cosas que parecían estaban nubladas para nosotros. Pero el cambio climático, el calentamiento global, es la verdadera pandemia para la cual debiéramos prepararnos, con inundaciones, sequías. Bueno, ya se ve, los incendios, fíjate que están provocando eso, que las personas tengan que irse del territorio que ocuparon, de sus casas, se queman los sembradíos, se quema el valor primordial que es los bosques y demás. Así que me parece que tenemos muchos elementos y algunas personas lo están viendo. Así que yo lo que trato es, a través de los programas que tengo en la radio pública de la ciudad y en Radio 10 los sábados también, es ¿A qué hora? Contanos. sí, en la radio pública de la ciudad son los sábados de 8 a 10 de la mañana y de La 10 11:10. en la 11:10. Y en Radio 10 estoy a la tarde, de 17 a 20, ahí con Cecilia Roseto. Bien Eh, ahí el amigo Sebastián Pedrón incorporándote. Muy bien Sí, ahí. sí, le agradezco mucho a Sebastián porque la verdad que me llamó en un momento que tenía ganas de seguir profundizando esta idea de plantear otras conversaciones, ¿no? Que nos saquen de esta runfla cotidiana, que nos peleamos y porque dijo Ahí este lo que dijo el justamente, otro. ahí Vasco te quiero interpelar porque qué mejor que vos para hablar de la relación medios y ecología. ¿Por qué, siendo que cada noticiero que se precie tiene su cronista deportivo, tiene su Mm, cronista tecnológico, aunque sea para pasar videitos de YouTube, pero tiene el mote de sí. periodista tecnológico, para poner perrito que juegan? Bueno, eh, Sí. tiene su periodista especializado en distintas cosas. ¿Por qué no está la figura del periodista medioambiental en los distintos noticieros? Porque después lo que ocurre es que se termina dando la noticia con un vocero no idóneo, digamos que se queda en lo Mm. superficial, en que la cuestión del cambio climático es una cosa de hielos en Groenlandia y osos polares flacos, y no te dice que por ahí en 20 o 30 años tenemos una salinización del Río de la Plata por un aumento del mar y que el delta nuestro va a modificar toda su hidrodinamia. Es decir, ¿por qué no tenemos por qué crees que los medios se niegan? ¿Será que tener un tipo así termina tocando intereses que son propiamente los que financian esos medios, esos programas? ¿Por qué crees que se Sí, desociega, se quita del... por un lado tiene que ver con los intereses que toca una problemática de esta naturaleza. Por otro lado, tiene que ver con cierta, a mi modo de ver, los medios de comunicación tradicionales están en un retroceso claro, o se han quedado estancados en un modo de presentar y abordar las noticias. Fíjate que tampoco hay periodistas de ciencia en todos los canales y todas las radios por lo general. Es una estructura que está concebida hace 40 o 50 años y seguimos así,
dándole mucha preponderancia, como se dice, al deporte, a las policiales, con esas estructuras de siempre, ¿no? Y la ecología y el ambiente es una temática relativamente nueva para la población en general, para las grandes audiencias. Eso también creo que juega. Por otro lado, habrá también de parte de los periodistas una incapacidad para hacer atractivos los contenidos. Fíjate que Adrián Paenza, hablando de matemáticas, logró lo que Sí. muchas figuras del espectáculo no lograban, que tener grandes audiencias. Entonces, también puede haber parte en esto que decís de una falta de profundización, de ideas, de todo el colectivo de los periodistas y por supuesto los intereses. Los medios tienen intereses concretos y en la Argentina tienen intereses en el campo, concretamente en la soja, en el arroz. Entonces cuesta tocar esas temáticas, ¿no? Y yo creo que Fija, también hay una sensación de fuga de la gente, de no querer comprometerse con estas cosas, ah, porque muchos te dicen, es angustiante, yo te escucho y vos tenés razón, pero a mí me hace mal. Entonces, viste, hablame de pesca, decime, viste, mm, cuándo vas a ir a pescar y contame, ¿me entendés lo que te digo? Jugan para el lado de la alegría siempre. Y es poner la comedia siempre y nunca ver el drama. Y el drama te está incendiando la casa o te está contaminando el agua o te está haciendo comer cosas que te dejan glifosato adentro. Me parece que hay que empezar a atender el drama también. sí, y hay O que por lo empezar a menos balancear la sintonizar. cosa. Hay que empezar a sintonizar un poco mejor con las audiencias, porque como yo te decía, hace 20 o 30 años las audiencias todavía no estaban con la idea, ahora sí, ahora me parece que las audiencias están pensando en cómo alimentarse de otro modo, están preocupados por lo que pasa con la extinción de especies, están preocupados y empiezan a ligar, porque acá hay algo central, no podemos divorciar la pobreza de la degradación ambiental. Una cosa tiene que ver con la otra, porque si pensamos que hay que destruir el territorio para traer durante los próximos 5 o 10 años dólares al país para supuestamente salvarnos, es una ecuación otra vez inviable y un tanto suicida, ¿no? Es un poco irresponsable pensarlo así. Ahora, si Pero además decimos, bueno, ya está aprobada desde la época de Menem que se aprobó los transgénicos y ya hemos probado este modelo de siembra inteligente o llamala como quieras. Y ya tenemos una experiencia, no sé, de más de 20 años mostrando que esto no distribuye, digamos, no baja en cascada ni es un beneficio para todos. Quedamos con el pasivo ambiental, quedamos con la pobreza, toda sí, esa producción tiene embudo muy chico y no se distribuye de la manera eh, que genere por lo menos una alimentación digna para todos. hay una palabra que está cada vez circulando con más potencia que es regenerar, la regeneración. Y nosotros tenemos una gran oportunidad para regenerar los suelos, regenerar por supuesto los vínculos, las instituciones. Hay que tratar de regenerar el territorio en todos los ámbitos. Y ahí hay un desafío que es interesante, ¿no? ¿Qué hacemos con, bueno, con el territorio donde los suelos están degradados? Es posible, ahí en China había era una península que era la más degradada del planeta y en los 90 empezaron a trabajar durante 14 años e hicieron de ese lugar un vergel, incluyeron a 20 millones de personas que hoy producen alimentos, tienen donde trabajar, tienen un mercado local o regional. También tenemos que empezar a pensar, Wilmar, me parece, en lo local y lo regional. Yo nací en Bragado, en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos Sí, podés creer que en Bragado hermoso ámbito. compran los tomates que por ahí llegan del norte de la Argentina, la manzana de otro lado? Ahí podría haber, pero perfectamente las condiciones con un invernadero, si hiciera falta y demás, para tener huertas para que la comunidad local se abastezca. Entonces, Sí, ese rediseño es urgente que lo tenemos que hacer. Y creo que no hay que delegar exclusivamente en la representación política. A mí me parece que la política está muy bien, hay que reforzarla, hay que rediseñarla también,
pero los ciudadanos, las diferentes organizaciones, las empresas privadas también son responsables de todo esto, ¿viste? Eh, no sé, Argentina tiene grandes niveles de obesidad por el modo en que tenemos de alimentarnos. Claro, Es cierto, faltan políticas del Estado. Ahora, si yo tengo una empresa grande, también puedo desarrollar políticas puertas adentro para tener a mis empleados de un modo más saludable, sugerir que tengan una vida más saludable, que coman de otro modo. Pero a mí me parece que, viste, todo el mundo mira para otro lado. Decía el Pepe Mujica hace algunos años, el problema de la Argentina es que los argentinos no se quieren. Y eso, claro. aunque parece simple, es fuerte, ¿no? Yo Y lo pienso todo el tiempo. hablando, hablando de quererse, Vasco, me parece que uno también puede usar el poder de su dinero, ¿no? Como consumidor, de elegir aquellas cosas que nos Sí, hacen bien. Tenemos una amiga en común nosotros, Irene Weiss, sí, eh, sí, y gracias a ella yo estoy consumiendo verduras agroecológicas que vienen en bolsón a la puerta de mi casa, un bolsón de 6 kilos, vale mucho menos, evitando todos los intermediarios, sí, que ir a la verdulería, me lo ponen en la puerta, redescubro el sabor de una zanahoria, la, eh, vienen con las hojas, las remolachas, que puedo consumir sí, también la sí. hoja, no solo la... Es decir, es todo un nivel de aprendizaje, de consumos nuevos, de redescubrir sabores y de gastar su dinero allí. Digo, ¿por qué no apostar a eso? ¿Por qué esto no puede Es ser central. compartido a gran escala? ¿Por qué no Déjame que te apostamos a este tipo cuente, de cosas? Wilmar, un ratito antes de venir a conversar con vos, estaba Sí, terminando una compota de manzanas, porque yo también compro bolsón, y me llegaron un montón de manzanas chiquitas, pero muy sabrosas, muy lindas, pero sí, tenía como 20. Nosotros somos 3 personas y no las iba a comer, así que hice una compota. Esto de recibir o ir a buscar el bolsón, además de generar empleo a todo un núcleo de personas y de familias, además nos hace redescubrir sabores, pero también planificar de un modo diferente. Antes era, bueno, a ver qué quieren comer. Y bueno, si tenías la posibilidad de ir, ¿no? Vamos al supermercado, no sé, comprar palta, qué sé yo. Ahora claro. uno cocina con lo que te llega. Te llegaron zanahorias, te harás un pastel de zanahorias. Llegaron acelgas, haces una acelga. Llegaron tomates la otra vez. Una locura, Sí, divino, sí, rojo, sí, sí. ¿viste? Con Le sabor, te contamos los un poco a la comés gente que crudo. le podemos contar a la gente que en estos bolsones uno no elige, o sea, se cosecha lo del día en Exacto, la quinta y a vos te eso. viene. Y como dice el Vasco, es muy importante esto de arreglarse con lo que uno tiene. En estos contextos pandémicos nos hace ir mucho menos a hacer cola en una verdulería Sí, o en un supermercado. Ya uno sabe que va a recibir 6 kilos de verdura y bueno, empieza a estructurar en base a lo que recibió las sí. comidas de la semana para llegar al próximo bolsón. Realmente es un hallazgo, me parece que es un tipo de comida que habría que empezar a fomentar o a estimular, pero bueno, también es cierto que hay que direccionar las políticas públicas a favorecer este tipo de cosas. Sí. Dos por tres el bolsón no llega porque el hombre se le rompe la camioneta o qué sé yo, qué cuestiones domésticas tiene. Pero la cuestión es que vemos que se le bajan retenciones a los modelos destructivos y extractivistas y que nos hacen formar parte de esa división internacional del trabajo que se hizo hace 200 años, que nos Sí. asigna un rol de proveedores de materia prima nada más, que no industrializamos nada, seguimos mandando grano para alimentar chanchos chinos, ahora nos No, quieren hacer criar los chanchos chinos que ellos eso perdieron. es una locura, pero por eso el consumidor, como decías recién, tiene mucha cosa que puede, perdón, el consumidor tiene podría tener mucha influencia en este cambio. Recién hablamos de alimentación. La producción de residuos también es central. Vos sabés que acá en la capital federal y el conurbano, lo que levanta el SEAMSE, por día son 23.000 toneladas. Esa cantidad, ese volumen de basura podría llenar la cancha de River repleta de basura, todos los días lo mismo. Lo que se separa lamentablemente es poco. Entonces, otra vez, hay deficiencia de política pública, pero nosotros tenemos también la posibilidad de decidir consumir mejor, consumir menos, usar nuestras bolsas.
negarnos a que nos den packaging, viste, que venga todo envuelto, y separar, por supuesto, ¿no? Ver cómo hacemos menos residuos. Entonces, hay Y un leer desafío etiquetas grande. también, ¿no? Leer etiquetas, Y bueno, ahora hay todo. leer etiquetas. Ahí es JMAF, es jarabe de maíz de alta fructuosa. No es nada bueno eso. Cuando vean eso, Total. rajen. Hay que comer más miel y cosas naturales Sí, que aparte de hacernos bien, es mucho más rico. Nosotros tenemos acostumbrado el paladar a los alimentos ultraprocesados, que lo que son es eso, tan procesado que le ponen gotita de acá, de allá, y te sabe más o menos rico, pero no tiene nada de aquello que tiene gusto, ¿no? Te dice, mandarina, lo que menos tiene es mandarina. y lo paga la salud, ¿no? Porque tenemos Y lo después paga la salud. mucho índice de enfermedades como el cáncer, en fin. Bueno, aquellas zonas, Ahí ni están que hablar donde... los maestros de Rosario se unieron, SADOP, Cesado, los saludamos. bienvenidos, bienvenidos. Eh, Qué gusto, porque ellos son los vehículos, ¿no? Para que algo cambie. Totalmente. Ahí hay una gran posibilidad de que los periodistas, los maestros, nos convertamos en agentes de cambio, ¿no? De poder ir llevando esta nueva conversación, porque eso también nos haría salir de esta tristeza que nos embarga, ¿no? Cuando decimos, puta, tenemos que hablar de que metieron preso, del otro que fue allá, de si fue antes, si fue después. Eso nos embarga de un modo que nos paraliza, no nos permite progresar hacia ningún lugar, nos aquieta, nos atornilla, ¿no? Y me parece que hay que salirse de esa rueda que proponen los medios otra vez tradicionales de comunicación, que nos llevan a esa discusión, a ocupar nuestra mente y nuestras energías en cosas que además no podemos resolver, ¿viste? Ponernos a Sí, hablar de una cosa y otra como si fuéramos profesionales expertos y no nos lleva a ningún lugar, ¿no? coincido en que hay que Dice, armar eso que yo llamo la Liga de los Buenos. Dice, ¿cuándo sí, hace que no se ve una Roberto, oruga en una manzana? sí, es buenísimo, es Es cierto, buenísimo. y con la De cantidad que- de porquería que le ponen, y total. esta idea de ir tirando lazos con otros hace que uno también reconvierta su manera de pensar. Yo como pescador deportivo, nosotros hasta no hace tanto, cualquier red que había en el agua era el enemigo para nosotros, Claro, porque nosotros los deportivos devolvemos y cualquier red era exacto, el extractivismo puro. Y hoy empezás a entender un poco en una charla que tuve con Jorge Van der Mole, este gran artista sí, qué santafesino, bueno, que me dice, si se muere el río, se muere el arte alrededor del río, y se mueren las formas de vida alrededor del río, y entonces uno empieza a entender que ese pescador artesanal, no el que trabaja para una exportadora, el artesanal que abastece una pequeña comunidad que lo ha hecho toda la vida, está también sufriendo por esa ausencia de pescado en el río, tanto en nuestros anzuelos como en sus redes, porque ni siquiera tiene ahora el recurso de decir, bueno, estoy en la mala, voy al río, echo una red y alimento a mi familia. O sea, estamos con un río que está recibiendo cenizas, glifosato, no, tiene unos niveles de agua por el suelo, sí, con nuevas represas que se hacen en Brasil, con canillas que no son argentinas, digamos también. Entonces dependemos de las lluvias, dependemos de la voluntad de países hermanos para ver si nos abren el grifo, sí, tenemos esta productividad que estamos instalando en las islas que las deteriora de una manera acelerada. Me llegan todos los días videos de Formosa, de Corrientes, mulitas, carpinchos, bueno, escenas que te parten el corazón y que si uno las volcara acá, me quedo sin un seguidor en 2 días, me parece. Pero lamentablemente son la realidad y uno no puede hacer como el avestruz y meter siempre la cabeza no, debajo del agua. Trata de comunicar eso de alguna manera, suavizar alguna imagen que duela, pero la verdad es que es altamente preocupante la desidia que se está viendo, y la desidia, como decís vos, desde abajo hacia arriba se pueden intentar corregir cosas, pero también es bueno que haya una cabeza. Vemos que en nuestro país se ponen secretarios de medio ambiente que en general no vienen del área medioambiental. no. Veníamos de un rabino, hoy tenemos a alguien que viene de los derechos humanos, más allá de sus buenas intenciones y su voluntad de hacer una buena gestión,
pero digo, no eligen no sé, un Claudio Bertonati, o después Mm, discutimos si la figura es o no, pero por lo menos un tipo que le dedicó la vida a entender estas cuestiones. Realmente me parece que el objetivo es poner a alguien que no tenga gran capacidad de gestión. De hecho, ahí lo vemos a Cabandier diciendo, el juez federal de Paraná no me entrega los catastros de quiénes son los campos de las quemas. Y quedamos ahí. Nunca se sabe sí, quiénes son los que cargan los bidones de nafta que queman los campos, ni en Córdoba. Lo único que sí sabemos es que en faldas cordobesas, donde había muchos incendios, después de que se hicieron los country, pararon los incendios. Y este tipo de cosas ya la vemos, ya somos grandes, vienen pasando hace mucho tiempo. Ya sabemos que hay intereses detrás de estas quemas. Que la naturaleza, la sequía, el cambio climático, todo está, pero también está gente que va en un cuatriciclo, como se ha agarrado en el Delta, en un cuatriciclo haciendo foco de incendio. sí. Y eso tiene, Fíjate, tiene alguien eh, detrás. no, sí, y además muy cierto lo que decís. La verdad que el Ministerio de Ambiente no tiene la potencia que tiene un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Agricultura, digamos, es otra cosa. Entonces, y eso pasa en toda la región. Mira, el presupuesto para ambiente en la Argentina es igual que en Uruguay, salvando a la distancia del volumen de presupuesto, pero es 0,3%. Figura lo último Claro. de todas las asignaciones. Entonces vos decís, ¿por qué no se le da prioridad a esto que es la casa común? ¿Viste? La casa donde vamos, a partir de eso podemos hacer un montón de cosas, pero necesitamos respetar eso como una cuestión básica y de ahí vamos para adelante. Es el En mismo fin, porcentaje que asignó Uruguay, a medio ambiente. Digo por porque eso a te veces decía, los nos dos. creemos que somos el último orejón del tarro, pero en general es como regional la cosa. Bolsonaro tampoco parece estar haciendo mucho por la cuestión No, medioambiental, o sea, imagínate, ¿no? No, pero eh, sí, la verdad eh, que, y las oportunidades son muchas, también no hablamos de la generación de energía. Si lográsemos sí, también generar energía local y regional, que se puede con las energías limpias, en el sur tenés buenos vientos, pero en el sur ya de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, los soles de la Puna son los únicos en el mundo. Se podría pensar en la regionalización que aparte te evita mandar la energía sí, a miles de kilómetros con la pérdida que eso claro. supone y demás. Pero eso necesita todo un rediseño, que no, la política tradicional no lo ha encarado con la fuerza necesaria. Y el Es gran más fácil ir a problema, hacer fracking a vaca muerta. claro, y el gran problema, Wilmar, es el tiempo. Los científicos dicen, no quedan mucho más de 10 años si no logramos bajar las emisiones que provocan el calentamiento global. Y las emisiones están subiendo, ni siquiera están amesetadas, siguen subiendo, porque nadie se baja de ese carro de producción, que es en un caso la búsqueda de dólares, en otro caso la búsqueda de petróleo, de que meter más autos en las ciudades. La verdad que si no nos bajamos de ahí, por más optimistas que queramos ser, no hay mucha Sí. salida para la especie. El mundo va a seguir andando, ¿no? Sin El embargo, ahí planeta, estuvo, hace pocos días se dio a conocer el informe ese de la WWF que se da cada 10 años, que hemos cumplido sí, nada, el 20% de las metas, bueno, sí, la sí, verdad sí. que el panorama a nivel global ya también era catastrófico. Bueno, trayendo alguna noticia linda, Esquel, viste que propuso unos cuantos circuitos de avistajes de aves esta semana. Eso es una Qué linda bueno noticia, eso. como para ver que algunas comunidades que pongan en valor ciertas cuestiones medioambientales también pueden atraer turismo por ese lado. La nota que hice en revista Weekend este mes sobre la Laguna de las Barrancas, un lindo humedal de Ruta 2, también la hice con un ornitólogo Qué bueno, la voy a ver. rubio, de apellido Rubio, que hizo el primer inventario de aves de Laguna de las Barrancas. Aquí en Lezama, Mirá, 150. Y la verdad es que te da alegría entender sí, qué es lo que te está rodeando, porque a veces el pescador, que se hace parte del paisaje, ahí entre los juncos, quietito, esperando un pique, le pasa un pico espátula, un pitotoy, y es bueno que, mirá, yo le di la idea al secretario de Cultura de Lezama, qué lindo sería que a cada pescador le entreguen un folletito con las aves emblemáticas del humedal, y que esa persona se empiece a nutrir de eso, no por esto de sí, conocer para querer, sí.
Así que cómo podés poner en valor un lugar, enriqueciéndolo, enriqueciendo la mirada en realidad. Esas cosas siempre estuvieron ahí. Y además con, qué sé yo, datos lindos como que este ornitólogo aficionado, que era patagónico, se mudó para aquí, para Chascomús, y empezó a hacer observación, que era lo mismo que hacía allá, pero acá. Terminó haciendo este bonito inventario, y por ejemplo, veía cosas como el espartillero enano, que es símbolo de buena salud del pastizal pampeano, un Claro. tipo de ambiente muy degradado en otro lado, ¿no? En casi todos lados, va. Y entonces ves que ese humedal necesita ser cuidado ahí, porque también ahí, también cerca de los humedales bonaerenses, se quiere avanzar y cultivar hasta el lado de la laguna, ¿verdad? Como Sí, que esas sí. tierras anegadizas son basura que hay que sacar, vamos a producir acá. Y no, tienen su valor y lo podés poner en valor, ¿no? Llevando gente a disfrutar de esa naturaleza. Sí, fíjate que los humedales siempre han sido considerados tierras bajas, tierras baratas, tierra que la compraba por 2 pesos, porque no estaba esta conciencia que, insisto, felizmente ahora, a pesar de toda la tragedia que vivimos, está llegando a la ciudadanía con información. Es decir, ¿viste? El humedal no es un charco, el humedal tiene todo un ecosistema que es imprescindible para la vida de las especies y de las comunidades locales también. No, hay muchas iniciativas. Nosotros ahora el sábado vamos a hacer en la radio unos vecinos de Necochea que tiene árboles frutales en las calles, en las veredas, y es de uso público, ¿no? Se han organizado de un modo que va a servir para que la ciudadanía se nutra de ello. Así que hay buenas cosas, hay buenas iniciativas en una escala menor, ¿no es cierto? En una escala así de pueblo, de ciudades, de cuando se juntan y se organizan los vecinos. Así que parece que eso también vale la pena. Qué bueno eso, ¿qué ciudad es, recordás? Necochea, es en Necochea. Necochea. Después te voy a pasar el Quiero una dato después. manzanita, me la agarro del árbol. Así. Exacto, exacto. Ahora vamos a ver el sábado cómo es que se da en esa organización, pero se llama Huertas en la Vereda. Y en Rosario creo que también hay una experiencia así. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos a uno que hace el reciclador urbano, le llaman. Hace en su terraza, que es una terraza grande, enseña a la comunidad, a quien quiera ir, cómo hacer compost, cómo cultivar, cómo alimentarse mejor y demás. Así que ahí hay toda una movida interesante. ¿Hay alguna, bueno, me imagino que debe haberla, desconozco yo, si es posible que uno a su casa, aquel que tiene techo, metros para poner algo de panel solar, pueda instalar o llamar a alguna empresa para que instale paneles y contribuyan a su energía y a consumir menos energía, digamos, del sistema de redes, ¿no? Sí, ¿Existe eso? sí, eso ya está en la ciudad de Buenos Aires y hay mucha gente que ya está inyectando energía generada en su casa, en su terraza, en el espacio donde lo puede ubicar. No, lo más probable, Wilmar, es que en 10 años este sea un mundo diferente. Estéticamente, pues vamos a ver muchas más de esas cosas, y también en nuestras costumbres. La verdad que los adultos, nosotros no vamos a poder creer lo que veníamos haciendo. El nivel de derroche de alimentos, por ejemplo, la cantidad de Sí. toneladas de alimentos que derrochamos, y después por otro lado decimos, no, tenemos que producir alimentos para el mundo. Hay que producir un poco menos a escala y tenemos que derrochar menos. Y la salvación no es ir por más, por más, por más todo el tiempo. Es al contrario, me parece, ¿no? Qué bueno, bueno, esa es la cuota de optimismo que siempre inyectás en tu Mm. mensaje, a la que hacía referencia. A veces uno se queda tan embroncado, quizá porque llevas Sí, muchos años ya en esto y entendiste que la balanza tiene dos platitos, ¿no? Si bien a veces le ponemos mucho peso a una, a la otra no hay que dejar de darle importancia. Así que es buenísimo esto de... Lo que pasa es que uno no sabe cuándo vamos a tocar fondo, ¿no? Porque sí, parece que siempre tenemos una capacidad de daño que crece cada año, ¿viste? Vos decís, bueno, sí. ¿cuándo empezamos a ir para arriba con esto?
Vos sabés que hablando de esto de la balanza, hablábamos la otra vez en la radio de la ciudad con una científica sobre cómo se produce conocimiento, ¿no? Y ella nos decía con mucha claridad, la ciencia es bancada por empresas que quieren claramente mayor rédito económico. Ellos producen información, producen ciencia. Ahora, en todo el camino también hay contrapesos de profesionales de la universidad pública, de una parte del Estado. Hay contrapesos, por ejemplo, con el tema de los cerdos, de organizaciones juveniles o de la sociedad civil que están pidiendo que se investigue en una dirección en la que creen. Entonces, después se va produciendo esa amalgama entre lo que quiere el que pone la plata y lo que la ciudadanía le va marcando, los estados, diferentes organizaciones, los mismos profesionales, y entonces no es que es tan fácil, qué sé yo, decir que el glifosato es bueno. Después se produce el contrapeso y las sociedades van avanzando para equilibrar. Me pareció interesante porque habla de la complejidad y de lo importante que es la participación, y la participación activa, que no es de un día para otro, que un día se te agarró y saliste. Si vos vas como haciendo una especie de meseta que te permita después desde ahí salir, desde ahí decir, desde ahí pregonar, es diferente. Me gustó, así que lo quería compartir con vos, ese fragmento de la charla que tuvimos. Qué bueno. Te nombro ministro de Medio Ambiente hoy. ¿Cuáles son tus primeras líneas de acción, Sergio Elguezaba, al ministro? Reunir al gabinete y romperles la cabeza, abrirles la cabeza. Haría un retiro de 2 días y nos internaría con datos y con entusiasmo y con la necesidad de cambiar de dirección, porque uno no lo puede hacer solo, ¿viste? La verdad que desde ambiente, como decíamos antes, no puede cambiar nada hoy como están las cosas. Se necesita de buena parte del gabinete, de la decisión presidencial, una decisión política fuerte Sí. para ir en la dirección que hace falta, ¿no? Y ahí hay que poner todo, decir, viste, voy a seguir con la que estoy o vamos para adelante con una cosa diferente que pueda entusiasmarnos, ¿no? Y tratar algunas cuestiones como, por ejemplo, la del Paraná con un comité de cuenca, ¿no? Y que sea vinculante la También. opinión de ese comité, porque no puede ser que Entre Ríos vaya por un lado, Santa Fe por otro, Corrientes por otro, ¿no? El Paraná es uno solo, así como se ha hecho la cuenca Matanza-Riachuelo aquí, también otro eterno problema que siempre se pedalea y nunca tiene viso de solución. Eh, pero la verdad que estaría bueno que si se plantea una mega obra en el país que va a involucrar recursos naturales y son planes a largo plazo, me parece que la voz no tiene que ser solo una voz, tiene que ser vinculante, tiene que estar aprobado. Cualquiera que haya visto Borgen, ¿no? O Sí, alguna serie así en Netflix, ve que también la cuestión medioambiental se negocia en una mesa a veces, ¿no? Y la verdad que duele porque estamos hablando de vidas, de nuestra calidad de vida, de la que le vamos a dejar a nuestros hijos. sí, Realmente a ahí veces que Borgen se o trate como una Borgen. mercancía de cuánto apoyo le doy a esto o no, o le quito apoyo, qué cosa que es tan triste, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, la serie que vos citás muestra claramente esa lucha de poderes y cómo el poder político, quien tiene el poder político, tiene que ir engamando las soluciones, ¿no? Qué difícil se ha hecho. Por eso también en todo este nuevo paradigma me parece que hay que revisar la representación. La verdad que hoy quien quiere hacer política tiene que dejar de lado la familia, los afectos, los amigos, Sí, su vida. A veces tiene que tirar la honestidad a los perros también. Y no eso puede se ve ser, también. no Sí. puede ser, tiene que haber un modo donde todos podamos participar, con algo, con alguito, ¿no? Y que sea directa la participación. La tecnología hoy nos está diciendo herramientas hay, pero hace falta una gestión, una organización diferente para que millones de personas puedan expresar su voluntad, a través de esas herramientas que ya están. Nos va a pasar como con el coronavirus, ¿viste? Que de la noche a la mañana dijimos, podemos hacer un montón de cosas que creíamos que no, ¿viste? Íbamos
hacíamos 1 hora y media y otra hora y media de vuelta para reunirte 40 minutos con una persona, una cosa de loco. El Podemos gasto prescindir de un innecesario. montón de consumos arreglándonos con muchas menos cosas y con eso ayudamos mucho al mundo, como nos ha demostrado la pandemia, donde hoy prácticamente necesitamos la compra del día para comer, no mucho más, algunos servicios eléctricos para sostener algún mecanismo de entretenimiento, Sí, pero dejamos de tirar dinero en tanta cosa y de usar tanta cosa que antes parecía tan imprescindible y hoy no lo es sí. tanto, ¿verdad? Andamos en jogging todo el día en la casa, y bueno, a los que tenemos alguna tarea esencial saldremos a cumplir nuestra misión los días que nos toquen, volveremos, pero bueno, no digo que sea un modo de vida deseable, pero digo que la lección se puede aprender, no necesitamos menos cosas, necesitamos vivir con menos cosas. Sí, ojalá vayamos por ese lado, Wilmar. Eh, la verdad que un placer el intercambio, haber intercambiado un poco y hablar de estas cosas que nos ocupan, que nos preocupan. Así que quiero agradecerte especialmente la invitación. No, el placer fue mío, gracias por enseñarme, porque este es un camino de mucho aprendizaje para mí y bueno, apelo a referentes bien conocidos como vos, espero que más adelante podamos charlar con noticias más optimistas, con una Seguro, Argentina que vaya poniendo la proa del barco, ojalá. de la lancha, hacia lugares de buena llegada, hacia buenos puertos, ¿no? Hacia puertos que tengan que ver con una mejor relación con nuestro medio ambiente, que no tenemos uno de reemplazo, ¿viste? No, no nos mudamos de planeta. Tenemos este y vivimos acá. Así es, así es, así es. Qué bueno la Gracias, participación de algunas querido. personas que están Re- viendo. Abrazo grande. Abrazo a todos, realmente. Juanmi78 es la persona de la que te hablé que hizo el inventario de las barrancas. Ah, Después te lo voy a pasar. Es muy bueno dale, eso. Gran, con gusto, dale. gran laburo. Recordanos nuevamente que nos queda algún minutito más. ¿Dónde te pueden escuchar y ver y seguir? Bueno, estoy en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, la 1110. Estoy en Radio 10 los sábados a la tarde, de 17 a 20. Soy Vasco Verde en redes. Me gusta mucho Twitter, es en la que más navego. Estoy en Instagram también, como Vasco Verde. Pero ahí, y estoy en Orsay, escribo 2x3 para la revista de Cassiari sobre estas Ah, temáticas mira. también. Por ahí algún artículo en La Nación, en Página 12 colamos algo, donde pueda haber una ventanita que se pueda hablar, con gusto siempre lo hago. Bueno, nos despedimos. Ahí te manda saludos Marita Monteleone, entre Sí, tanta gente abrazo que, grande. que dice que la charla fue muy amena y realmente lo fue. Te vuelvo Muy a querida. agradecer, querido Sergio. Gracias por esa cuotita de optimismo que me hacía falta. Chao, Wilmar, gracias. Un abrazo grande. Adiós. Buen fin de. Gracias, igual para vos. Chao.